Bienvenidos y bienvenidas a este webinar organizado por WIGO, organizado por la OIT y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Soy Laura Alfers y soy la directora del Programa de Protección Social en WIGO. Y por favor, interactúen con nosotros y nosotras en Twitter con el hashtag SP.org-webinar. Como ven ahí. Muchas gracias, Karini. Hoy tenemos increíbles presentadores que nos contarán cómo la protección social se desarrolla, hablando sobre cómo esto impacta el mercado laboral, ¿sí? Sobre todo en niveles de formalidad e informalidad. Hoy presentaremos algunos papers con con el apoyo generoso de la Swedish Development Agency, la Agencia de Desarrollo Sueca. Y primero les explicaré por qué esto es importante para WIGO. Primero, la idea de que ciertas formas de protección social, sobre todo aquellas que combinan componentes de contribución y de no contribución, podrían impactar la formalidad y la informalidad, y esto impacta a los gobiernos y qué hacer con las diferentes herramientas, sobre todo con el espacio físico y aquellas cuestiones que quedan sin estar cubiertas, y esto sobre todo tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. Esto es algo que tenemos que analizar con mucho cuidado. Además, sabemos que en la protección social del mercado laboral y sus interacciones hay algunas cuestiones que no son del todo claras. En realidad, todos podríamos ser trabajadores formales, pero esto no es así para todos los que están en la economía informal, no para todos y todas es una elección. Por lo tanto, existen ciertas barreras estructurales y también la forma en la que hay que abordar estas barreras. Entonces, en la sesión de hoy tenemos 3 presentaciones y 2 comentaristas que trabajarán sobre el trabajo realizado. Entonces, comenzaremos con una revisión de los estudios existentes que trabajan con la interacción de la protección social en el mercado laboral. Luego pasaremos al trabajo que tiene que ver con Seguro Popular, el seguro mexicano, que hoy es un programa que está descontinuado, pero fue uno de los programas que más tuvo lugar, que fue uno de los más famosos, y también tenemos el trabajo de Santiago Levy, que lo popularizó, llamado Buenas intenciones, malos resultados. Y luego hablaremos de cómo es el impacto en el mercado laboral, sobre todo con lo que tiene que ver con el financiamiento y también lo que tiene que ver con la protección social y qué pasa con la economía informal. Entonces, ¿esto es así? ¿Podemos tener una herramienta para expandir la protección social hacia la informalidad? Ahora le voy a pasar entonces la palabra a Mónica Orozco Corona, que nos contará cómo es el impacto en la informalidad. Mónica es la directora del Think Tank Genders, también está como investigadora externa en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y ha sido consultora de varias organizaciones internacionales e instituciones en México, Colombia, Ecuador y la República Dominicana. Tiene un máster de la Universidad de Chicago en estadística y también es actuaria del ITAM de México. Mónica, perdón, tenés 15 minutos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a WIGO y a las organizaciones que están aquí presentes para ayudarnos a difundir este trabajo que hemos hecho con WIGO, mi colega Roberto Vélez Grajales y yo. Y si me ayudan, por favor, con la primera diapositiva, nosotros hemos trabajado en una revisión crítica de la literatura respecto del tema, en la que nos hemos enfocado a abordar algunas preguntas que nos resultan centrales en este tema. Primero, pues cuántos estudios intentan evaluar empíricamente los impactos de la protección social en el trabajo formal e informal, cuál es su enfoque geográfico y temático, los métodos, los datos, las definiciones que utilizan y la rigurosidad de sus metodologías, lo que da pie a su credibilidad propiamente.
Además, si nos informan sobre hallazgos que son consistentes o son mixtos, ¿no? O si son solamente representativos para ciertos grupos de la población o para la población en lo general. Este es, digamos, pues el objetivo grande del estudio que hemos pues tratado de abordar en la revisión de literatura. Siguiente, por favor. Con esta lógica, nosotros hicimos una revisión sintética, ¿no? De la lógica económica de la literatura, si los autores están vinculando perspectivas económicas y sociales en la investigación o son de índole más económico, con una perspectiva de género incluida, ¿no? Esto con pues la necesidad de evidenciar, ¿no? Que tanto los efectos que se están documentando son diferentes entre mujeres y hombres o para ciertos grupos de la población. Con ello, pues tenemos un documento que resume los desafíos metodológicos, las definiciones y la forma en que fue operacionalizada la informalidad o medida en las investigaciones y cómo diferentes programas de asistencia social y sus características, así como otros factores que están conceptualmente vinculados a la informalidad, se tienen en cuenta en los modelos y el análisis que se realiza. Siguiente, por favor. Hicimos una investigación centrada en 27 estudios, básicamente correspondientes a América Latina, y un par de estudios correspondientes a Tailandia sobre cobertura universal de salud, y Turquía, que es un estudio centrado en un subsidio o una reducción de las cuotas a la seguridad social, ¿no? Las temáticas abordadas en toda esta revisión pues son los efectos de los programas de asistencia social, el resultado de intervenciones de seguridad social en el empleo formal e informal. Y cuando decimos seguridad social, pues nos estamos refiriendo básicamente a la seguridad social adquirida por la vía del empleo, del mercado laboral, ¿no? Y no a aquellas otras coberturas, ¿no? Financiadas con impuestos generales. Propiamente la evaluación de los cambios en personas empleadoras, en empresas y en empleados. No todas las investigaciones abordan las tres temáticas, algunos abordan una en particular o dos, y eso, bueno, pues es un primer resultado de nuestra síntesis. Siguiente, por favor. De estos 27 estudios, básicamente 16 son estudios teóricos y 11 son investigaciones que tienen metodologías sólidas que buscan medir efectos de los programas sobre el mercado laboral. De estos 11 estudios, 7, como podemos ver aquí en la gráfica, tienen estimaciones creíbles de impactos que son significativos, en algunos casos solamente para grupos específicos de la población, y en el caso de los estudios teóricos, 2 de ellos están fundamentados en análisis de equilibrio general, pero no necesariamente buscan medir impactos, sino fortalecer el enfoque teórico. Siguiente, por favor. La metodología que nosotros utilizamos fue identificar los efectos en los mercados laborales, detectando en cada estudio, primero, la preocupación que los autores manifestaron respecto a la tesis de incentivos perversos, qué justificaciones y argumentación utilizaron con respecto a los contextos en que se llevó a cabo el análisis. Mónica, ¿estás ahí? Sí, perdón, se te había cortado. Vamos a darle un minutito a Mónica, a ver si puede regresar.
Mónica, ¿por qué no pruebas apagando el video? Creo que sería mejor si apagas el video. Continuamos. No sé, ok, bueno, sigo en esta diapositiva. Les decía que una de las cosas que hicimos en esta revisión fue sintetizar cuáles eran las preocupaciones y las justificaciones y argumentos que se hicieron Hemos perdido a Mónica, lamentablemente, así que tal vez tengamos que seguir avanzando y pasar a nuestra próxima presentación, y allí quizá Mónica pueda volver a sumarse. Te escuchamos, Mónica, pero se te corta, entonces quizá podemos intentar una vez más. última vez y si se corta, bueno, cambiamos de presentador. Les decía que el estudio hace un resumen de las preocupaciones y justificaciones y argumentos de los estudios revisados. En ellos hicimos una síntesis de las fuentes de datos y el periodo que estaban analizando, porque eso es importante también, ¿no? Los efectos de corto o mediano a más largo plazo. En las metodologías registramos también justamente cuánto era el tiempo de exposición a los programas que se están analizando, los efectos sobre los resultados, sobre la informalidad, formalidad y los resultados y conclusiones a los que llegaron las y los investigadores. Siguiente, por favor. En nuestra metodología, en nuestro planteamiento metodológico, tratamos de identificar estas alternativas por las cuales podría estarse viendo alterado el empleo informal y el empleo formal, debido a que pueden haber distintos mecanismos. Por ejemplo, una reducción en la tasa de transición de la informalidad a la formalidad haría una sobrerepresentación de la formalidad, ¿no? En el mercado laboral. Inciso B, una reducción del ritmo de transición de la inactividad a la informalidad. Pues lo mismo, ¿no? Podría mostrarnos un cambio en la distribución porcentual del trabajo formal e informal. Y así esta caracterización porque hay algunos estudios que en efecto trataron de hacer un análisis del mercado laboral total a partir de la fuente de datos de encuestas, ¿no? Con las encuestas nacionales de ocupación y empleo, aunque haya algunas otras investigaciones que utilizan registros administrativos y en las cuales únicamente un dato sobre formalidad y no se puede hacer tipo inferencia respecto de las decisiones. Por eso nos pareció importante hacer este registro para cada investigación. Siguiente, por favor. De los 27 es la diapositiva, quizá ya no me sigue escuchando, perdón. No, we can Sí, hear sí, okay. I sí, think se let's corta carry un on. It is poco. breaking slightly. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Que analizamos, 13 de ellos intentaron medir efectos de programas sociales específicos, 6 son relativos a seguros de salud no contributivos, 4 relativos al efecto de transferencias monetarias, ¿no? Tanto a nivel de pensiones, por ejemplo, para adultos mayores y otro tipo de transferencias,
3 se enfocan en los efectos de impuestos y subsidios a las cuotas de la seguridad social. De los 14 restantes, 6 son enfoques integrados que describen sobre todo el marco conceptual y 8 simplemente son estudios que analizan las tendencias del gasto contributivo y no contributivo en diversos países de América Latina, así como la participación laboral y la informalidad, pero no miden efectos. Estos son investigaciones sobre todo asociadas al Informe de Desarrollo Humano 2022 y son los estudios de caso para distintos países. Siguiente, por favor. En los 13 estudios que intentaron medir efectos de los programas sociales, 2 no resultaron con resultados creíbles porque utilizan desde nuestro punto de vista grupos de control que son inapropiados. Es el caso de Bolivia, que hace un análisis buscando discontinuidad por grupos de edad, pero por las definiciones que utilizan y los de cortesión no que es. Y el segundo es un estudio de Argentina que analiza transferencias a las infancias, contrastando grupos de hogares con y sin infantes, ¿no? Para el efecto que se documenta. 11 de los 13 artículos sí presentan metodologías sólidas y de ellos 7 reportan aumentos o disminuciones. No siempre podemos saber el mecanismo por el cual ocurren estas diferencias y 4 reportan disminuciones significativas en la informalidad o aumentos a la formalidad como respuesta de reducciones de impuestos o aumentos en los subsidios, es decir, reducciones de cuotas, ¿no? De la seguridad social formal. Esto es, digamos, pues la síntesis de nuestra investigación. Si pasamos a la siguiente, por favor. El siguiente cuadro, bueno, pues básicamente, ¿no? Es un conteo de los estudios y aquí el color rojo, la primera columna, pues lo que nos indica es este aumento significativo de la informalidad o disminución de la formalidad. Todos estos resultados son relativamente pequeños en magnitud y en el caso de la columna verde, son estudios pues, que dan resultados en sentido contrario porque se refieren a disminuciones en la informalidad o aumentos de la formalidad, ¿no? En cada caso, pues los estudios tienen una explicación, ¿no? Que tratan de hacer los autores y nosotros hemos hecho pues también una interpretación, ¿no? De cómo es que estudios con mismos tipos de datos, ¿no? O de información, eh, sea de registros administrativos o de encuestas, pueden dar resultados encontrados, ¿no? O en sentido contrario. Y esto básicamente tiene que ver con la especificación de los modelos que se utilizan en el análisis, en donde especificaciones más pobres o con variables omitidas pueden dar lugar a efectos significativos, en tanto que la introducción de modelos más complejos, básicamente, gracias, sí, ya vi 5 minutos, en tanto que modelos más complejos pueden eliminar esa significancia. Si vamos a la siguiente, por favor. En este caso, básicamente, pues lo que resumimos es que hay algunos estudios que presentan variables omitidas y que miden los efectos, por lo general, cada estudio mide efectos sobre informalidad o sobre formalidad, pero rara vez se miden efectos en ambos espacios. 4 de los estudios que tenemos que nos reportan disminuciones en la formalidad que son estadísticamente significativas, lo hacen para los siguientes grupos. Empleados y empleadores en pequeñas empresas, aquí una reducción en la formalidad. Sin embargo, estos estudios también muestran en contraposición incrementos en
la formalidad en otros tamaños de empresas. También las mujeres de 18 a 60 años, los hombres o en algunas industrias específicas y sobre las personas adultas mayores, ¿no? De forma tal que estos grupos específicos de la población son en los que se están registrando estas modificaciones. Si vamos, por favor, a la siguiente, este es un cuadro resumen que básicamente lo que nos hace es categorizar para cada uno de los estudios. Acá están marcados en rojo los que tienen efectos de incrementos en la informalidad y en verde incrementos a la formalidad. Y este cuadro pues nos resume, ¿no? Cómo es que están ocurriendo estos cambios, ¿no? Aquí en cada una de las columnas. Y al final estamos identificando el proceso de transición por el cual ha ocurrido. Si recordarán, al inicio de la presentación, yo les mostraba siete posibles, ¿no? Formas en las que se podía alterar la composición del mercado laboral en formal e informal. Y aquí, por ejemplo, em, en el estudio de ASIC, en la parte de hasta abajo, la letra A, pues lo que nos indica son reducciones en la transición de la informalidad a la formalidad. Voy a pasar a la siguiente, ya es la penúltima diapositiva. No es cierto, tengo más, pero bueno, voy a pasar a la siguiente. Los efectos son estadísticamente significativos para algunos grupos específicos de la población y en algunos casos muestran resultados contrapuestos. En México, en particular, tenemos dos estudios que, utilizando los mismos datos pero distintas metodologías, dan resultados contrapuestos y afortunadamente vamos a tener aquí al autor de uno de esos estudios, ¿no? Siguiéndome a mí en la presentación para hablar de ese tema, en donde nosotros pues básicamente confirmamos el asunto de la especificación de modelos y variables omitidas como un importante determinante de las conclusiones a las que se llegan. Y en Colombia también, ¿no? Tenemos un estudio que justamente nos permite hacer este análisis en la medida que se tienen especificaciones más complejas, pues se tienen también resultados no significativos. Ya para cerrar aquí, porque sé que el tiempo está encima, nosotros hemos hecho una serie de recomendaciones a futuro respecto de investigaciones sobre la doble contribución a la seguridad social en México, por ejemplo, ¿no? No hay estudios que estén investigando sobre eso y también hemos hecho recomendaciones sobre el estudio cuantitativo y cualitativo de las características de la seguridad social, más que enfocarnos en la parte de la protección social. Pues creemos que hay una serie de elementos de la seguridad social que requieren ser estudiados también para incentivar, ¿no? La formalidad, dada la evidencia de otros países como Turquía y Tailandia que hemos revisado, en donde sí se analiza un poco más, ¿no? la perspectiva de la seguridad social. Y bueno, pues con eso concluyo. Muchísimas gracias. Thank you, Monica. Muchas gracias, Mónica. Más allá de los inconvenientes técnicos pudimos hacerlo. Muchas gracias por este pantallazo general. No vamos a poder adentrarnos demasiado en las preguntas porque tenemos a continuación al doctor Enrique Teixeira, que va a hacer una presentación acerca del Seguro Popular de México en relación a la reducción de los empleos formales. El doctor Enrique Teixeira es un profesor distinguido de Economía en la Universidad Estatal de Michigan y es un afiliado de investigación en Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab y fundador también de que funciona para el desarrollo, una organización académica dedicada a lo que es el desarrollo económico social de México. Antes fue el director del Centro de Investigación Económica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Stanford. Thank you for Adelante, having me, por favor. Laura, everybody. Bueno, muchas gracias, Laura. Voy a tratar de ser breve porque sé que tengo solamente 15 minutos para hacer mi presentación. Y bueno, la pregunta que tenemos acá es muy concreta. Si el Seguro Popular de México reduce los empleos formales. Y esa es la inquietud que tenemos. Voy a explicar por qué es una pregunta importante, pero en primer lugar quisiera hablar un poquito de
lo que es motivación. Como ustedes saben, una gran parte de la población mundial trabaja en sectores informales, más de la mitad, de hecho. Y esta población se encuentra vulnerable y una minoría solamente de estas personas tiene acceso a beneficios de protección social, como por ejemplo, atención a la salud, compensaciones, jubilación y demás. Y generalmente este tipo de protección es bastante costosa. Se han realizado investigaciones últimamente, específicamente en países en desarrollo, donde muestra que diferentes beneficios de protección social llevan a una mejor calidad de vida y a una tasa menor de mortalidad. Entonces, la gran pregunta que tenemos acerca de este tema sería la siguiente. ¿El gobierno debería proporcionar protección social a las personas trabajadoras en empleo informal o no? Y tendríamos que ver cuáles son los beneficios de hacerlo. Hay un argumento sobre la parte del costo específicamente, que acá lo vamos a llamar el argumento de distorsión hacia la informalidad, que dice lo siguiente: a ver, si se proporciona protección social a las personas trabajadoras en empleo informal, puede ser algo muy costoso, no solo en cuanto a lo que son las cargas fiscales, sino también porque esto va a generar más informalidad. Y este es un argumento bastante frecuente, popularizado por Santiago Levy, y vamos a ver que es un argumento razonable, que pareciera tener sentido común, si, como muchos programas sociales, se proporcionan bajo la condición de que la persona esté en un empleo informal. Entonces, eso parece generar un incentivo en este sentido. Y sobre todo si las personas trabajadoras en empleo informal tienen este beneficio sin pagar impuestos. Entonces, en este argumento de distorsión hacia la informalidad, decimos que sí, que se podría generar informalidad, y Seguro Popular probablemente es uno de los programas más pertinentes que generan esto. Ahora, ¿por qué esto es algo que nos preocupa? Si este argumento se compara con otro argumento más, que los trabajos del sector informal son menos productivos que los del formal, entonces proporcionar beneficios de protección social pueden reducir lo que es la producción y el PBI. Entonces, si bien este argumento internamente es consistente, la verdad es que no sabemos si es verdad o no. Es una pregunta empírica, de hecho, que necesita una respuesta cuantitativa. Y además, tengan en cuenta que yo básicamente vengo hablando del costo de la protección social, pero por supuesto la protección social también implica un beneficio y eso tenemos que incluirlo en estos cálculos. Entonces, esta presentación se va a focalizar en la primera pregunta. ¿Los programas de protección social focalizados en las personas trabajadoras en empleo informal disminuyen la cantidad de empleos en el sector privado formal? Esa sería la pregunta. Y vamos a examinar esta pregunta en un contexto en particular, que es el contexto del Seguro Popular. Como van a ver, Seguro Popular es un programa social de gran envergadura en México para personas trabajadoras en empleo informal. Quisiera darles una mirada de los hallazgos de los resultados. Encontramos que no hay evidencia de que Seguro Popular haya generado una disminución en la cantidad de empleos en el sector formal privado. O sea, esa es parte de la evidencia. En segundo lugar, vamos a ver que no hay efectos en los sueldos formales tampoco, en los salarios formales. Y estos dos resultados son complementarios, como ya voy a explicar un poquito más adelante. Y luego también al final de la presentación vamos a ver, bueno, esto es un resultado factual, son los hechos. Y vamos a ver por qué esto es así. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué el Seguro Popular no genera una disminución en los empleos del sector formal privado? Bueno, y para hacerlo, primero quisiera compartir una diapositiva con un poco de contexto. Vamos a estudiar a personas trabajadoras del sector privado, o sea, aquellos que tienen un salario, un sueldo en el sector privado, y estas personas trabajadoras tienen acceso, según la ley de México actual, a servicios médicos de seguridad social proporcionados por
IMSS, que es el mayor proveedor de salud de México, es una institución federal. Y tienen que pagar impuestos del 24%. Entonces, actúa como una compañía de seguros que proporciona beneficios de seguridad social a través de brindar servicios médicos en hospitales y clínicas. Y IMSS y junto con ISSSTE proporcionan asistencia médica a aproximadamente la mitad de la población de México. La otra mitad de personas que no tienen un trabajo y que no están registradas ni en IMSS ni en ISSSTE tienen que depender de sus gastos de bolsillo, básicamente, como para poder acceder a estos servicios. Entonces tenemos lo que serían las personas trabajadoras en empleo informal que no tienen acceso a IMSS o ISSSTE y luego aquellas del sector privado que sí están afiliadas a algunas de estas dos instituciones. Ahora, ¿qué es Seguro Popular? Seguro Popular es un esquema, un sistema de cobertura de salud universal que empezó a operar en el año 2004 y que está destinado a aquella población que no está cubierta por IMSS y por ISSSTE. Está financiado por impuestos generales. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar Seguro Popular? Tenemos 3 razones por las cuales creo que es importante hacerlo. En primer lugar, por el tamaño que tiene. Seguro Popular cubre a más o menos la mitad de la población de México, así que realmente es un programa muy grande y da cuenta de alrededor del 1% del PBI en cuanto a gastos. Entonces, si uno estudia un programa tan grande y ve que no tiene un efecto en lo que es la formalidad o informalidad, esto sugiere que quizás un programa más pequeño va a tener incluso un impacto más pequeño. Entonces, realmente es importante el tema del tamaño. En segundo lugar, Seguro Popular en sí ha participado en este debate de la distorsión hacia la informalidad, dando un ejemplo de cómo proporcionar beneficios sociales a las personas trabajadoras puede llegar a aumentar la informalidad. Y en tercer lugar, tiene un diseño empírico que nos permite estudiar cuáles son los efectos de Seguro Popular en los empleos formales. Por estas 3 razones me parece que es muy importante estudiarlo. Y estos datos provienen del Censo de México. Acá tenemos las diferentes partes de la población cubiertas por los diferentes sistemas, IMSS, ISSSTE, vemos que en el 2000 no existía el Seguro Popular. Este censo se da cada 5 años y podemos ver que Seguro Popular, que es la barra roja, empieza a aumentar cada vez más. Y actualmente es el mayor proveedor de salud, de servicios de salud en México. Y otra cosa importante tener en cuenta acá es esta barra gris que tenemos acá, que básicamente son las personas trabajadoras en empleo informal, que baja. Y la azul prácticamente no cambia. Entonces, según este gráfico, la cobertura de Seguro Popular incluye a aquellas personas que no estaban inscritas en IMSS, o sea, en el sistema de salud del sector privado. Entonces, esto sugiere que la cobertura de Seguro Popular no depende de IMSS. ¿Qué datos voy a utilizar en este estudio? Diferentes tipos de datos. En primer lugar, vamos a utilizar los datos de IMSS y, como les dije, la ley establece que todas las personas empleadas del sector privado tienen que estar registradas en IMSS y aproximadamente la mitad de las personas trabajadoras en México lo están y, bueno, las que no están violando esta ley. Así que vamos a estudiar los empleos del sector privado formal que se definen como aquellas personas registradas en IMSS. Y también tenemos a nivel municipal, que tenemos unas 2.500 municipalidades en México, tenemos la cantidad de personas trabajadoras registradas en IMSS en cada uno de estos municipios. Y también vamos a estudiar los datos de las personas trabajadoras individualmente.
como para ver cuál es su ingreso también. Por otra parte, tenemos datos que provienen de Seguro Popular y los municipios que lo han implementado, y también tenemos algunos datos adicionales. Y quizás esta es una de las diapositivas más importantes que tenemos en esta presentación, porque tenemos 3 hipótesis que queremos compartir. En primer lugar, Seguro Popular genera una disminución en la cantidad de personas trabajadoras registradas en IMSS. ¿Y por qué? Bueno, esta es una de las principales hipótesis de esta perspectiva de distorsión hacia la informalidad, porque esta perspectiva predice que cuando un municipio implementa Seguro Popular, que solamente está destinado a las personas trabajadoras en empleo informal, estas personas van a ver que ahora tienen acceso a servicios médicos, mientras que no tienen que pagar impuestos. Entonces, aquellos del sector privado van a pasar al sector informal para no tener que pagar los impuestos. Esta es la perspectiva que se establece en distorsión hacia la informalidad. Entonces, queremos ver si es verdad que Seguro Popular genera que se disminuzcan la cantidad de empleos privados o formales. En segundo lugar, hicimos un seguimiento de las personas trabajadoras y vemos si una persona que está registrada en IMSS tiene la tendencia a dejar de trabajar ahí si se implementa Seguro Popular en su municipio. Y la tercera hipótesis tiene que ver con los sueldos en el sector formal. Y esta hipótesis dice lo siguiente: si de hecho Seguro Popular atrae a las personas al sector informal y disminuye el trabajo en el sector formal, considerando la demanda constante, entonces el sector formal va a tener que hacer algo para compensar eso, quizás aumentando los sueldos en este sector formal. Entonces queremos también comprobar esta hipótesis para ver si es así o no. Entonces, en el caso de las 3 hipótesis vamos a tener una respuesta negativa. Eso es lo que hallamos nosotros. No se genera un efecto en la cantidad de personas trabajadoras registradas en IMSS, no hay un efecto tampoco en el cambio del sector formal al informal, ni tampoco se han producido cambios en los salarios. Entonces, las 3 hipótesis están en contradicción con lo que esperaríamos de esta perspectiva de distorsión hacia la informalidad. Ahora les voy a mostrar un poquito más de estos argumentos. ¿Cuáles son los métodos que utilizamos? 2. En primer lugar, uno que se llama diferencia en diferencias, y básicamente lo que significa es que se comparan los resultados de los municipios que han implementado Seguro Popular con aquellos que no lo han implementado todavía. Y además vamos a utilizar otro método que es el de las variables, y bueno, no lo voy a presentar acá, pero de todas maneras se encuentra en el paper. ¿Cuáles son nuestros hallazgos entonces? En primer lugar, con respecto a la hipótesis 1, vimos que no hay efectos en la cantidad de empleos informales. Y lo que ven acá en el eje X son aquellos municipios en donde está implementado Seguro Popular. Y si vamos hacia la izquierda, estos son los trimestres antes de que se implementara Seguro Popular. Si vamos hacia la derecha del 0, acá se comparan los municipios que implementaron con aquellos que no implementaron Seguro Popular. Y en el eje vertical pueden ver el costo de ese, o el efecto, la causa-efecto del Seguro Popular en la cantidad de empleos formales. Y acá vemos a los empleados registrados en IMSS también. En este caso, como dije, encontramos una respuesta negativa. Acá tenemos un efecto estadístico y en el área sombreada vemos que está casi en 0. Así que estadísticamente no hay efecto, el efecto es 0, no hay efectos entonces en la cantidad de personas de empleo formal. Y luego cuando consideramos la cantidad total de empleos o empleados registrados en IMSS, también vemos que estadísticamente el efecto es 0. Y bueno, hicimos lo mismo para la hipótesis número 3 en cuanto a los salarios y acá también encontramos como efecto 0. Y recuerden que esperábamos un efecto positivo en cuanto a los sueldos. El argumento en este caso era que si ahora los empleos informales son más atractivos para que los empleadores formales puedan retener a las personas trabajadoras, van a tener que aumentar los sueldos, pero nosotros no encontramos esos hallazgos. Y en el paper van a encontrar más información acerca de esta hipótesis. Estos son entonces los resultados principales que hallamos. Y una pregunta natural que surge es ¿por qué esto será así?
Si superficialmente la perspectiva de distorsión hacia la informalidad parecía algo lógico y consistente, ¿por qué entonces no hallamos estos efectos que se predijeron en este argumento? Y hay diferentes conjeturas. Simplemente acá voy a enumerar 3 de ellas. En primer lugar, ¿por qué seguro popular no genera informalidad? Es porque seguro popular quizás no es lo suficientemente valioso. O sea, si los beneficios de salud de seguro popular no son suficientes como para superar los costos de que los trabajadores se pasen al sector informal. ¿Y por qué sería esto así? IMSS tiene mejores servicios de salud en muchos sentidos. Tiene mejores recursos, tiene más médicos disponibles y cubre más enfermedades también. Entonces, esa podría ser una de las razones por las cuales Seguro Popular no genera informalidad. Una segunda razón sería que los sectores formales e informales están segmentados y segmentados de diferentes maneras, geográficamente, y eso lo pueden ver en el paper, bueno, según la cantidad de municipios, y por otra parte también están segmentados según las industrias. Por ejemplo, en el sector agrícola hay mucha informalidad, mientras que en otros no. Y entonces las habilidades, las capacidades de las personas trabajadoras en empleo formal o informal pueden ser diferentes. Entonces, no son una sustitución para esta división. Y otra posibilidad relacionada con este tema es que las personas trabajadoras en sí son diferentes, en diferentes aspectos en cuanto a lo que es la educación, la edad, y tienen diferentes características. Entonces, nosotros realizamos esta prueba teniendo en cuenta diferentes variables y, de hecho, rechazamos la hipótesis. Hablamos de diferentes personas trabajadoras. La conjetura 3 es que para la misma persona, si la seguimos en el tiempo cuando pasa del sector informal al formal, detectamos una disminución del 8% en el salario. Entonces, según esta encuesta, se paga menos en el sector informal. Y en este caso, si bien Seguro Popular aportaba seguro de salud, esto era lo que sucedía. Entonces, como conclusión, este paper evalúa el efecto de Seguro Popular en una cantidad de trabajos formales y salarios. Hallamos que Seguro Popular no disminuyó la cantidad de empleos formales, ni hizo que las personas trabajadoras del sector privado fueran a trabajar a otro sector, y tampoco vimos un cambio de salarios en el sector formal. Ahora, como nos dijo la oradora anterior, hay muchos estudios alrededor de este tema, y en mi propia revisión, la mayoría de los papers usan encuestas de empleo que tienen un problema, porque, por ejemplo, en México no representan el nivel municipal, que es al nivel en el que se implementó, por ejemplo, Seguro Popular. Hay una excepción que pude encontrar de Bosch y Campos, que es un paper de muy buena calidad. Y en esos casos, con métodos nuevos y datos más actualizados, vimos mejores resultados. Mi perspectiva es que la literatura y esta investigación apuntan a que Seguro Popular no causó más informalidad ni menos formalidad. Esto no significa que Seguro Popular haya tenido un diseño óptimo y que otras alternativas no podrían haber funcionado mejor. Entonces, finalmente, mi última diapositiva. En mi opinión, vieron que yo estuve centrándome en el costo de la informalidad, pero también nos importan los beneficios. De hecho, por eso fue creado Seguro Popular, para aportar beneficios. Aunque tenga costos que no encontramos, lo tenemos que comparar con los beneficios. ¿Y qué tipos de beneficios? Bueno, podemos pensar en beneficios en el campo de la salud e, irónicamente, también en términos de productividad. Tener una fuerza de trabajo más saludable puede mejorar también la productividad. Y esto fue realizado en la investigación para países en desarrollo. Y eso es todo. Muchas gracias, Enrique.
interesantes los resultados considerando la importancia del seguro popular en la conversación sobre informalidad y protección social. Muchas gracias. Pasemos ahora a algunas reflexiones sobre qué impacta este tipo y cómo esto impacta la política y la práctica en la región latinoamericana. Y de hecho esto es lo que ha estado sucediendo. Para esto pasaremos a Vanessa Sterlinovsky, que es la directora ejecutiva de proyectos y también de investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y allí ella se encarga de diferentes áreas del sector. Además, tiene un máster en ciencia en política social y planificación en países en desarrollo de la London School of Economics y también un título de grado también del ITAM de México. Vanessa, te pasamos la palabra. Bienvenida. Gracias, Laura. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinario y también muy buenas tardes a quienes están del otro lado del Atlántico. Para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, para su presidente, el maestro Zoe Robledo, para su secretario general, Álvaro Velarca, y para mí, por supuesto, es un honor organizar este evento con dos organizaciones tan importantes como San Diego y la Organización Internacional del Trabajo. Envío un saludo especial a nuestra moderadora, la doctora Laura Fers, al otro comentador, Helmut Schwarzer, de la OIT, y a quienes acaban de presentar estos interesantes hallazgos sobre las posibles relaciones entre seguridad social e informalidad. En esta intervención reflexionaré sobre dos cuestiones relacionadas entre sí. Por un lado, cómo es que la formulación de políticas públicas en América Latina está influida por el argumento de que la seguridad social incentiva la informalidad laboral, y por otro lado, cómo se puede superar o matizar esta afirmación para conseguir la universalización de la seguridad social. Para empezar, me gustaría señalar que es muy complicado hacer generalizaciones sobre cualquier tema en América Latina. En esta región del mundo coexisten muchos arreglos institucionales muy diferentes en materia de seguridad social, y algunas ideas predominan más que otras en unos países que en otros. Por ejemplo, en las 2 primeras décadas de este siglo, en algunos países del Cono Sur se emprendieron reformas para fortalecer los regímenes contributivos, incluso modificando algunos aspectos de los mecanismos de recaudación de contribuciones para mejorar la sostenibilidad de las prestaciones. Mientras en otros países, como en México hasta hace poquito, y algunos países de la región centroamericana, las reformas de las décadas pasadas se orientaron a crear programas no contributivos, que implicaron muy pocos cambios recaudatorios. En tanto, hay otros países que se sitúan como en la mitad de estos dos extremos. Las ideas cuestionadas por los artículos recién expuestos tuvieron una resonancia muy importante, principalmente en los países del segundo grupo, fuera mediante la obra misma de Santiago Levy o a través de la propuesta del universalismo básico promovida desde instancias cercanas al Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien el argumento de que los programas no contributivos pueden incentivar la informalidad pareció convincente desde el principio, por lo que ni se le cuestionó ni se le puso a prueba, no es tan predominante como las ideas que se centran en los mecanismos de financiamiento. Quizá una de las primeras preguntas que se formulan las y los tomadores de decisiones cuando se propone la creación de nuevos programas o la expansión de los existentes, versa siempre sobre cuáles serán las fuentes de financiamiento. Lo primero que se argumenta es la cantidad limitada de recursos con los que cuentan los estados, por lo que consideran necesario encontrar una fuente adecuada de financiamiento. Siempre es esa la pregunta. Dada lo arraigada que está la idea de origen neoclásico de que las regulaciones y las cargas impositivas desincentivan la inversión y por tanto el crecimiento económico, ni siquiera se considera muchas veces como una alternativa el reforzamiento de los mecanismos contributivos de la seguridad social. Por lo tanto, se ve siempre más viable el financiamiento a través de impuestos generales al consumo. Sin embargo, este aumento de tipo de obligaciones tiende a ser muy impopular, y los gobiernos enfrentan limitaciones para ampliarlos. En consecuencia, la solución siempre más viable es la contención del gasto, para redirigirlo a programas sociales que suelen otorgar beneficios que generalmente son poco generosos o con una cobertura limitada. Bueno, en síntesis, este tipo de dogmas limita severamente la expansión de los sistemas de seguridad social. Respecto a la segunda pregunta, me gustaría empezar señalando que un buen comienzo para superar las limitaciones que imponen estas ideas
es emprender estudios empíricos sistemáticos que pongan a prueba los supuestos en los que se sustentan, como lo han hecho ya Diego y la OIT y los investigadores en los artículos que estamos discutiendo. Me parece de la mayor relevancia emprender este tipo de tareas, pues permite tener debates académicos y de política pública informados y basados en evidencia, lo cual puede facilitar la formulación de alternativas óptimas para atender problemas como los altos niveles de informalidad laboral que predominan en regiones como la latinoamericana y caribeña, o las mismas brechas en la cobertura de la seguridad social. Si relacionamos esto con la reflexión anterior, es muy importante analizar los efectos de las contribuciones sobre los niveles de informalidad y la cobertura de la seguridad social, como se hace en los artículos revisados. Aprovecho para felicitar a las y los autores, así como a Diego y la OIT, por emprender esta importante tarea. Otro asunto que consideramos que se debe explorar más para enfrentar los dogmas que limitan la universalización de la seguridad social es la idea de que la inserción en la informalidad depende de una decisión voluntaria. Regularmente el argumento de que los programas no contributivos incentivan la informalidad porque son menos costosos para la parte empleadora y la trabajadora en comparación con los regímenes contributivos, parte del supuesto de que las personas trabajadoras están en condiciones de decidir libremente si trabajan de manera formal o no. Una consecuencia lógica de este supuesto es que se considera que los altos niveles de informalidad se deben en buena medida a que las personas prefieren elegir un empleo informal. Si esto implica tener un salario más alto o un ingreso mayor, un ingreso disponible mayor, pues no se le descuentan las contribuciones a la seguridad social. Esto, este otro dogma, traslada la responsabilidad de acceder a la seguridad social a las personas trabajadoras y releva de sus obligaciones o responsabilidades a las partes empleadoras y al Estado. Sin embargo, dicho supuesto tampoco se sustenta en evidencia empírica. Y aunque pueda haber unos casos en los que trabajar en la informalidad es una elección, tampoco es difícil pensar que una parte importante de quienes trabajan en ella lo hacen no por decisión propia, sino porque es la única alternativa que tienen. Concluye entonces señalando que esta línea de trabajo puede complementarse con una aproximación cualitativa que abunde en las causas y factores vinculados a la toma de decisiones a nivel individual sobre participar o no en el sector informal, tanto de quienes emplean como de quienes trabajan. Conocer estas interpretaciones y las narrativas que las acompañan puede ser de gran utilidad para contrarrestar la preponderancia de los dogmas en torno a la seguridad social y las limitaciones que imponen a su universalización. Y pues yo con esto termino mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Qué interesante ese punto sobre el valor de tener análisis cualitativos también. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra última presentación del día de el profesor Oscar Cetrangolo, que va a hablar sobre las contribuciones y también sobre el impacto o de las reformas de la seguridad social en el empleo. Oscar es profesor de Finanzas Públicas en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios Económicos de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2001 y 2011 trabajó en la Comisión Económica para América Latina, en la CEPAL, y además tuvo posiciones en el sector público. Asimismo, tiene un máster de la Universidad de Sussex. Te paso la palabra, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Por supuesto, muchas gracias a WEGO, OIT y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por organizar este seminario. En especial, por supuesto, OIT y WEGO que permitieron hacer este trabajo que hicimos junto a Florencia Caligaro, en donde tratamos de revisar la relevancia de las contribuciones sociales. Adicionalmente, es un gusto compartir esta presentación en este seminario porque en realidad tiene muchas vinculaciones con lo que han presentado antes Enrique y Mónica, y creo que va a dar origen a diferentes discusiones. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es revisar el rol de las contribuciones sobre la seguridad social, sobre el empleo e informalidad,
qué dice la teoría, qué evidencia hay, y vamos a ver que en términos de la evidencia y la teoría, como decía antes, eso tiene muchas vinculaciones con las presentaciones previas, ¿cierto? La motivación principal de todos estos trabajos es, como todos sabemos, la necesidad de expandir la protección social, sobre todo en regiones en donde la informalidad es muy grande y la seguridad social contributiva no ha logrado el objetivo originalmente buscado en su totalidad. Entonces, ahí aparece una cuestión que se viene debatiendo con fuerza desde hace algunas décadas, y en especial con un debate que reverdeció durante la pandemia, que es si es razonable mantener el financiamiento contributivo o no, algo de lo cual Vanessa también hablaba recién. Una primera visión muy general, como para introducir, es esta idea, esta relación que hay entre contribuciones a la seguridad social y empleo informal. Ahí la primera visión que uno tiene es que son los países europeos, básicamente más desarrollados, y del norte América, en donde existe una menor informalidad y en donde encontramos distintos niveles de contribución, de tasas de contribución. Los problemas de informalidad aparecen en las regiones menos desarrolladas y también con una gran variedad, con lo cual ahí esto es un primer incentivo para ir profundizando esta discusión, en donde sabemos que la evidencia es de una lectura bastante compleja, ¿no es cierto? Entonces, revisemos un poco las justificaciones que han tenido históricamente el financiamiento contributivo. Obviamente, todos sabemos que en el origen había una idea de mancomunación de riesgos, ¿no es cierto? Pero un tema muy importante es que, pese a que el acento del debate en general está puesto sobre cuestiones de las pensiones, de la previsión social, hay que tener en cuenta que esta discusión debiera tener como apartados especiales dependiendo de cuál es la prestación de la seguridad social de la cual estemos hablando, ¿cierto? Obviamente, cuando hablamos de la protección de la población mayor, ahí obviamente está el argumento tradicional de suavizar el consumo, digamos, tratar de obligar, con la idea esta de bien meritorio, a los trabajadores formales a ahorrar una parte de su ingreso para mantener el ingreso cuando no tengan posibilidad de seguir en el mercado de trabajo. Algo parecido sucede con los seguros de desempleo, en donde hay una idea de mantener un nivel de ingreso frente a episodios de desempleo. Claramente, en cuestiones del seguro de salud es algo diferente. Bueno, es algo diferente porque hay menos argumentos que justifiquen la diferente cobertura entre trabajadores formales y desocupados o informales, etc. Digamos, es por eso que las reformas de los últimos años, el caso de Uruguay es un caso claro, pero algunas reformas en Colombia, etc., Costa Rica, están tratando de equiparar la cobertura entre los aportantes y los no aportantes, los que pagan contribuciones y no. Entonces, hay diferentes razones por las cuales se han justificado la existencia de financiamiento contributivo, entre los cuales aparecen estos que les estoy diciendo, más cuestiones administrativas, el apoyo político a la expansión de la seguridad social, etc. ¿Qué dice la teoría económica frente a esta evidencia? Digamos, un apartado sobre esta cuestión que tratamos en el documento, es que obviamente los cambios en las contribuciones van a impactar sobre el empleo y la demanda dependiendo de la oferta y la demanda. Estamos en zonas en donde hay una elevada informalidad laboral y, como bien explicaba recién Vanessa, no es una elección de los trabajadores ser formales o informales, sino muchas veces están forzados a esa situación. Ahora, la teoría es muy clara, señalando
que en la medida que los trabajadores perciban un vínculo muy fuerte entre la contribución y los beneficios futuros, o sea, el saber que uno contribuye y después va a tener un beneficio de pensión, o que uno contribuye y tiene un seguro de salud, etcétera, eso hace que en el funcionamiento de la oferta y la demanda funcione como si fuera un salario en especie, un salario diferido, con lo cual el impacto sobre la oferta y demanda de trabajo debiera ser tratado con mucho más cuidado de lo que suele hacerse. ¿Cuál es la relevancia de las contribuciones hoy? Por ahí tenemos 2 o 3 entradas posibles. Esta es la importancia de los recursos de la seguridad social, de las contribuciones como porcentaje del producto. Miren qué interesante, está el promedio mundial separa al mundo más desarrollado, con mucho más empleo formal, con contribuciones mucho más elevadas del resto de las regiones, Latinoamérica, África, Asia y el Pacífico, ¿cierto? Ahora, fíjense, si uno lo mira como porcentaje del total de recursos públicos en cada una de las regiones, ahí la situación se va emparejando. ¿Por qué? Bueno, porque la informalidad no solo hace que pierda peso el financiamiento contributivo, sino también hace que pierda peso la recaudación tributaria en general. La informalidad también afecta los otros recursos. Entonces ahí lo que aparece, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica es muy claro, en donde ahí llega a tener niveles de contribuciones como porcentaje de los recursos que se va acercando al promedio mundial. ¿Por qué? Porque tampoco cobra otros recursos. Y ahí hay un problema que después vamos a volver, porque tiene que ver con el financiamiento de la protección social en general, en donde la tributación tiene problemas también debido a la informalidad, y en especial tiene problemas para recaudar los impuestos más importantes desde el punto de vista redistributivo, en especial el impuesto a los ingresos de las personas, ¿cierto? Entonces ahí hay un puente que tenemos que considerar. Y por último, acá lo que tenemos para los sistemas de pensiones es las tasas de contribución. Claramente, acá la brecha es mucho menor porque lo que tenemos son, fíjense en Norteamérica, que tienen alícuotas incluso más bajas que el mundo, que Latinoamérica, África, Asia, pero bueno, lo que tenemos ahí que tener en cuenta es que son alícuotas que impactan sobre un porcentaje de la población mucho mayor, básicamente por la mayor formalidad, ¿cierto? Luego de esta revisión, tanto de la teoría como de los datos, el trabajo nuestro lo que hace es revisar la evidencia disponible, ¿cierto? Claramente hay una serie importante de estudios que tratan de revisar la evidencia, y así como contaba antes Mónica para los estudios que revisó, acá también hay serias dificultades para encontrar estudios con conclusiones, digamos, fuertes, ¿no es cierto? Ahí la evidencia es bastante poco clara, ¿no es cierto? Los efectos, obviamente el estudio tiene dificultades tanto en términos de cómo definir un grupo de control en el caso de estudios de impacto. Hay un limitado conocimiento de la legislación, las bases de datos, etc. Pero en general, cuando uno trata de hacer una síntesis de los distintos estudios que hemos revisado, uno lo que encuentra es que básicamente no encuentra un impacto significativo sobre el empleo o la formalización de la idea de reducir contribuciones. De hecho, no los vamos a revisar, simplemente para que tengan una idea. Estos son los estudios que hemos revisado que se refieren a diferentes países. Muchos de ellos son países desarrollados, pero también hay varios de América Latina y otras regiones,
y en donde uno lo que encuentra es, primero, que son estudios que se refieren en general a grupos específicos, en donde el impacto sobre el empleo no es para nada claro, salvo algunos estudios muy puntuales, y para grupos, como decía, muy específicos, y prácticamente no se ha estudiado el impacto sobre el empleo informal porque no existen ni información ni capacidades para hacerlo. De hecho, nosotros lo que hicimos un análisis de regresión específico para 83 países, en donde revisamos la relación entre informalidad y contribuciones, y ciertamente lo que hemos encontrado es que el nivel de contribuciones no da ninguna explicación clara sobre el nivel de informalidad, y que en realidad la informalidad, como es de suponer, depende de una multiplicidad de otros factores que escapan a este tipo de análisis, ¿cierto? Visto esto, estuvimos revisando caso por caso, y acá sí tuvimos la enorme ayuda de muchísimos expertos, sobre todo de la OIT, que nos brindaron muchísima información sobre lo que está sucediendo en las distintas regiones con ese tipo de reformas. Y ahí hicimos una especie de tipología de casos en donde se han ensayado algún tipo de reducción en las producciones. Obviamente lo más conocido son las reducciones en las contribuciones durante algún tipo de reforma estructural en los sistemas de pensiones. Las reformas estructurales en el sistema de pensiones, sobre todo las que han ocurrido desde los años 90 del siglo pasado en adelante, se refieren básicamente a la introducción de sistemas privados de capitalización, en donde, por un lado, aparece la idea de que en un sistema privado de capitalización el trabajador va a tener una conciencia más clara de que lo que está aportando es para su jubilación, pero simultáneamente, en casi todos los casos, se ha incorporado una reducción de la total de contribuciones, básicamente vinculado con la pérdida, la reducción del aporte por parte del empleador. Ahí hay una gran cantidad de casos, obviamente. Están los casos de América Latina, pero también ha habido grandes experiencias en Europa del Este. Ahí, digamos, no aparece, hay una gran cantidad de estudios sobre esto, entre los cuales obviamente hay una serie de estudios de Mesa Lago que han profundizado en estos temas, hay estudios de la OIT, digamos, no aparece un impacto fuerte, bueno, ni fuerte ni débil sobre la formalización, todo lo contrario, sino que además lo que ha generado este tipo de reformas es un gran peso fiscal sobre sistemas que están funcionando bajo sistemas de reparto que pasan a capitalización con par de recursos. Ahí aparece sobre las cuentas públicas de los países que encararon estas reformas un impacto negativo muy fuerte que en algunos casos ha involucrado digamos, riesgos de tipo macro muy evidentes, y ciertamente no han tenido impacto sobre la formalización. En todo caso, cuando aparece un impacto sobre la cobertura de los sistemas de protección social para los mayores, tiene que ver con la respuesta a estas reformas que tienen que ver con la introducción de sistemas no contributivos, nuevamente con un impacto fuerte sobre las cuentas públicas en la medida que se están perdiendo los recursos previos del sistema de reparto. Más allá de este caso, que digamos que es el más conocido, ha habido y se encuentra en la región, en el mundo, una gran cantidad de ejemplos de cortes en el financiamiento contributivo para grupos específicos, para jóvenes, para sectores para ciertos sectores de actividad,
y para regiones. De repente en algunos países ha habido reducción de contribuciones para algunas regiones con la idea de promover la formalización o el empleo en esa región, en ese sector, en ese grupo. Ahí los impactos son limitados, en general nuevamente tienen costos fiscales y depende mucho de cuál sea el mecanismo de vuelta al sistema anterior, al pleno financiamiento contributivo. En la medida que eso no suceda, es lo que está pasando con algunos sistemas de regímenes simplificados tributarios, sobre todo en América Latina, la idea del monotributo, en la medida que no se vuelva al sistema, digamos, no se promueva la formalización plena de estos sectores que están siendo ayudados en esta transición, eso también implica un costo fiscal de mediano plazo que afecta la sostenibilidad de todo el esquema. Lo tercero que ahí citamos son reducción de contribuciones como parte de reformas tributarias más comprensivas. En este caso, en realidad todos los casos tienen algo de esto, porque siempre que un país reduzca el financiamiento contributivo requiere impulsar otro tipo de reforma tributaria que lo compense. En general, estas reformas en los países en vías de desarrollo de alta informalidad, como decía antes, tienen más que ver con la expansión de impuestos al consumo que con impuestos a las rentas, y esto tiene un impacto fuerte sobre sobre la equidad, sobre el impacto distributivo. El último grupo son los casos en donde ha habido reducción de contribuciones específicas durante una situación extraordinaria. El caso más claro que conocemos es lo que ha pasado durante la pandemia por COVID-19. Son situaciones extraordinarias. Esto es lo que se está discutiendo hoy en muchos países, cómo salieron de una situación de emergencia y cómo vuelven a cierta normalidad. Ahí hay dos casos que requieren algún tipo de análisis especial, que no es el caso de hacerlo ahora, que son los casos en donde, habiendo tenido introducido sistemas de capitalización, lo que se ha hecho de la pandemia no fue reducir las contribuciones, sino el retiro de fondos acumulados en las cuentas en Australia, y eso va a tener un impacto que se está siendo analizado y tendrá otro tipo de cuestión. No está en este listado un quinto grupo que es muy específico de mi país, de Argentina, que es en países pero que vale la pena tener en cuenta, que es que en países con alta inflación, un programa antiinflacionario puede incorporar la idea de un anclaje cambiario con tipo de cambio fijo. En algunos casos se ha promovido la reducción de contribuciones sobre el salario como una idea de bajar el costo laboral y hacer una especie de devaluación fiscal. Es un caso muy específico que también tiene costos fiscales muy, muy grandes. Voy cerrando, y ahí la veo a Laura que está tratando de decirme que tengo que terminar, pero entonces digo, tratando de juntar toda esta información, habida cuenta de que la informalidad laboral es una característica estructural de muchas de nuestras economías, ciertamente no aparece como una solución la idea de reducir el financiamiento contributivo para mejorar la formalización y la caída en la informalidad. Digamos, la verdad es que los casos analizados, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, no muestran esa evidencia, y para colmo, lo que muestran es que un tipo de reducción de financiamiento contributivo en economías con dificultad para cobrar impuestos genera un problema fiscal que, por un lado, afecta al funcionamiento macroeconómico, pero además resta recursos que se requieren para dar cobertura de seguridad social, de protección social, a los sectores que no pueden contribuir con parte de su salario, con lo cual hay un doble impacto negativo que hay que tener muchísimo cuidado. Obviamente uno puede pensar que en el larguísimo plazo eso puede solucionarse con mayor formalización, pero eso pareciera más un deseo muy voluntarista para justificar una política que una evidencia clara de un impacto sobre él. Con lo cual,
yo diría que lo importante en este caso es que hay que ser muy cautos con las soluciones que uno quiere brindar para resolver el problema de la informalidad. Es un problema muy complejo, con muchas aristas, y difícilmente uno pueda resolverlo con algunas de estas recetas que uno conoce y se han expandido recientemente. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias y dispuesto a contestar las preguntas que necesiten. Muchas gracias, Oscar, por esta presentación excelente y tan abarcativa. Bueno, estamos llegando al final ya de esta reunión, ya a la noche. Bueno, sé que no es la noche en todos lados, pero por lo menos acá sí. Y sería bueno tener en cuenta, bueno, tener todo esto en un contexto político, y para eso tenemos a Helmut Schroeder, que es jefe de finanzas públicas y de los servicios estadísticos y actuariales en el Departamento de Protección Social de la OIT. Desde el 2010 ha sido especialista de Seguridad Social Senior en las Américas, y antes de trabajar en la OIT fue secretario de Seguridad Social de Brasil durante todos los mandatos del presidente Lula da Silva, y también investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada en Brasilia, y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Berlín. ¿Nos podrías ayudar a entender cómo todas estas presentaciones son importantes en lo que es la imagen más general de financiamiento de protección social? Voy a hablar en español y primero agradecer aquí a Diego, a la CIS y por organizar este webinario. Yo estoy preparado para comentar en un primer momento la presentación y el documento que han producido Oscar Cetrangolo y Florencia Caligaro sobre la relevancia de las contribuciones a la seguridad social, y que ha contado con nuestro apoyo y con nuestro respaldo. Felicitar a los autores y también a Florian y a Laura de Diego. Y decir que para nosotros este documento tiene una alta relevancia en la medida en que habla de un tema clave para el financiamiento y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, no solo en América Latina y Caribe, pero también en el mundo. En el caso específico de las Américas, donde por medio de la CIS tenemos un gran número de participantes, estos sistemas se han desarrollado, ¿no?, históricamente basados sobre el principio contributivo, extendiéndose en la medida en que a lo largo del siglo XX las economías se desarrollaban, los mercados creaban empleo formal, y que también las leyes permitían la extensión legal y efectiva de los sistemas. Pues después, en la segunda mitad del siglo XX y en las décadas más recientes, los regímenes contributivos han pasado a incorporar también aquellos grupos de más difícil, que llamamos de difícil cobertura, porque no son los empleados estándar, que tienen un empleador que les paga un salario mensualmente o periódicamente. Pero con adaptaciones fue posible ir allá en muchos países, ir allá del universo de trabajadores asalariados, ¿no? En América Latina y Caribe también ya se mencionó que hubo una extensión de prestaciones no contributivas financiadas por impuestos en prácticamente todos los países en las últimas décadas, y con esto se permitió llegar a una parte importante de los trabajadores informales, o de los trabajadores y sus familias que no habían logrado completar, por ejemplo, los criterios para obtener prestaciones en los sistemas contributivos. Me queda claro, ¿no?, de las presentaciones
Entonces, la importancia de este principio contributivo como uno de los ejes del sistema de los sistemas de protección social, conjugado con un financiamiento a partir de impuestos que permite su extensión más allá y la búsqueda de la universalidad de la cobertura. En América Latina, ¿no? También hemos visto en la presentación de Oscar que la cobertura, que la recaudación de contribuciones corresponde a 4% del PIB, correspondía el 2019 a 4% del PIB promedio, lo que es una parte muy importante del financiamiento de la protección social en muchos de los países, ¿no? Por eso también en el documento es importante constatar, ¿no? A partir del documento, que esta tesis, ¿no? Del impacto negativo para el empleo y para la formalización por parte de las contribuciones sociales es un impacto que viene en principio de la teoría económica convencional y que no necesariamente existe evidencia empírica clara que la sostenga, ¿no? Que hay muchos factores, hay muchos elementos que pueden influenciar el nivel de formalidad y la generación de empleo de un país. Pues para la OIT, nosotros hemos promovido las contribuciones sociales desde siempre como una fuente importante y clave de financiamiento de la seguridad social. Incluso hay en el convenio número 102 de la OIT, que es el convenio de la norma mínima de seguridad social, la previsión de que trabajadores, empleadores y eventualmente el Estado compartan el financiamiento por medio de contribuciones y de impuestos, ¿no? Entonces, hay también una solidaridad, un principio de solidaridad en el financiamiento de los regímenes. Para ver que el mercado de trabajo, ¿no? Es sumamente complejo, que no es un mercado que funciona linealmente, uno también puede ver toda la discusión sobre la transición de la informalidad a la formalidad que la OIT ha promovido en América Latina y en otras regiones del mundo a partir de la recomendación número 204, que habla sobre los abordajes más integrados, ¿no? de la transición, de cómo fomentar la transición de la situación de informalidad, empleo informal al empleo formal. Contribuciones, financiamiento es uno de los elementos de un juego mucho más complejo que pasa por las instituciones del mercado laboral, el buen funcionamiento, por ejemplo, de la inspección laboral, la negociación colectiva, la información disponible a las personas, el rol de la política macroeconómica que podría tener un sesgo pro empleo, etcétera. Hay también otros abordajes, ¿no? En teoría económica que miran de forma diferente a la relación o al rol de las contribuciones y del costo de la mano de obra, que no ven el costo de la mano de obra como determinante principal de la decisión de cómo del empleo a generar o del estatus de la relación laboral formal o informal. Uno puede pensar, por ejemplo, que en la teoría keynesiana hay un determinante importante de la inversión del empresario a partir de su perspectiva de obtener ganancias, a partir de las perspectivas de desarrollo futuras, y esto es un elemento decisivo para la estrategia empresarial. Hay otra
escuela de pensamiento en economía, la escuela de pensamiento neo-schumpeteriana, que pone un acento en las innovaciones, en el desarrollo tecnológico y que enseña que la competitividad, el crecimiento, el desarrollo de una empresa, del mercado laboral asociado, tiene como determinantes los componentes de lo que se llama de competitividad sistémica, ¿no? Que son obtención de financiamiento para la empresa, la investigación y desarrollo tecnológico, articulación de redes, acceso a mercados y también, ¿por qué no decir, la protección social, la cobertura de la protección social, el impacto que tiene la protección social sobre menos pobreza, sobre menos desigualdad y más estabilidad social, también es un factor que aumenta las perspectivas de desarrollo del país en el largo plazo. Entonces, con esto yo termino por donde he comenzado. Espero que el documento y que la presentación ayude a influenciar el debate en América Latina y en el mundo sobre la importancia de que se busque financiamiento equilibrado de los sistemas de seguridad social, que no pueden dejar de utilizar las contribuciones sociales complementadas por impuestos y otras fuentes. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias, Helmut, y también por terminar con ese mensaje clave, ¿no? De ese enfoque más equilibrado del financiamiento de la protección social, que debería incluir todas las herramientas disponibles, porque la protección social universal no se puede lograr si excluimos algunos de los aspectos más importantes que tenemos para recolectar, para recaudar estas contribuciones. Así que bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lo cual no me sorprende, pero mi colega Florian Jürgens-Krantz, que ha sido clave para la creación de este webinar, también hizo un gran trabajo respondiendo algunas de las preguntas a medida que iban apareciendo. Así que espero que sientan que fueron respondidas sus preguntas, pero si quedara alguna pendiente, pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotras. Vi muchas preguntas en la cajita sobre dónde están los links a los papers. Muchos de estos papers están en producción en este momento, pero serán lanzados en breve en el sitio web de WIGO, www.wigo.org. Y en los canales de WIGO también enviaremos alertas y también a través de nuestros partners para que ustedes puedan tener acceso a estos papers y también tendrán todas las referencias que fueron solicitadas. Quisiera agradecerles a todos y a todas por estar aquí con nosotros, a mi equipo de WIGO. Este proyecto tiene que ver con destacar lo que pasa con la protección social y no tanto desde un enfoque heterodoxo, que es el que más se toma, y espero que les haya gustado escuchar estos hermosos productos que han surgido de este proyecto de investigación. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao.